Hay una realidad que muchos prefieren esconder, una verdad callada que duele tanto que optamos por no mencionarla. Pero hoy vamos a abordar este tema con sinceridad total. No todos los hijos adultos valoran lo que han hecho sus padres. Y esto no ocurre porque sean personas crueles ni porque hayan dejado de saber amar, sino porque existe una complejidad emocional mucho más profunda de lo que pensamos. Puede que hayas dedicado años enteros de tu vida a criar, proteger, orientar y apoyar. Tal vez sacrificaste tus propios sueños, tu tiempo, tu energía e incluso tu felicidad personal por el bienestar de tu hijo. Y a pesar de todo, hoy te enfrentas a una frialdad inesperada, un distanciamiento que no logras entender, una indiferencia que te deja completamente desarmado. La primera reacción natural es buscar a quién culpar, señalarte a ti mismo, mirar hacia atrás una y otra vez, preguntándote con tristeza en qué fallé, qué hice mal, qué podría haber hecho de otra manera. Y lo haces desde un lugar de profundo cariño porque tu intención siempre ha sido ofrecer lo mejor, pero esa búsqueda constante de errores, ese repaso interminable de tus decisiones pasadas, es en realidad una trampa emocional de la que es urgente que te liberes. El sufrimiento que experimentas no es solo tristeza, es un tipo de duelo muy particular, una pérdida que no se ve porque la persona que amas sigue aquí, pero la conexión emocional que tenías con ella ha desaparecido. Te encuentras revisando cada instante, cada charla, cada mirada, intentando descubrir esa fisura invisible por donde se coló la distancia, pero quizás sea el momento de empezar desde otro ángulo, desde una perspectiva diferente, una que te devuelva la tranquilidad y la dignidad. La primera verdad que debemos enfrentar es incómoda, pero necesaria. El amor que ofreces no asegura que te lo devuelvan, ni siquiera cuando se trata de tus propios hijos. Y esto no es una afirmación amarga, es una situación emocional que muchos padres enfrentan en silencio, sintiendo una mezcla de confusión y tristeza. Desde el momento en que llega un hijo, se forma en nuestro interior una expectativa que no siempre es consciente. La idea de que ese amor incondicional, esa entrega total, algún día será comprendida, valorada y correspondida. Sin embargo, la vida emocional no siempre sigue ese camino. Tu hijo puede haberse convertido en un adulto que no ha madurado emocionalmente, distraído por sus propios problemas y sin las herramientas necesarias para reconocer todo lo que ha recibido. Tal vez su capacidad para agradecer no esté desarrollada o simplemente no le interese mirar hacia atrás. Esto no lo convierte en una mala persona, ni a ti en un mal padre o en una madre que ha fracasado. Lo que a menudo ocurre es que sin darnos cuenta ponemos nuestro bienestar emocional, nuestra autoestima e incluso nuestro propósito de vida en la respuesta afectiva de nuestros hijos. Convertimos la gratitud de los demás en un indicador de nuestro propio valor personal y si no recibimos esa gratitud, nos sentimos desmoronados. Ese es el verdadero dilema, porque si tu estabilidad emocional depende de la forma en que te mira tu hijo, de cómo se dirige a ti o de si te contacta o no, entonces has puesto lo más valioso, tu paz interior, en manos de otra persona. Y nadie, ni siquiera un hijo, puede ser responsable de mantener eso. Es crucial comprender que no puedes controlar lo que siente, piensa o decide otra persona, ni siquiera si se trata de alguien a quien has criado y a quien le has dado todo tu cariño. Tu valor como ser humano no puede depender de los estados emocionales de los demás, porque si lo hace, tu vida se convierte en una montaña rusa constante. Te sientes bien si te sonríe, te hundes si no te llama y te quiebras si te ignora. Aquí es donde muchos padres, sin darse cuenta, caen en una dinámica emocional muy destructiva. Piensan que si hacen más, si se esfuerzan más, si se sacrifican más, su hijo finalmente reaccionará. Pero eso no siempre ocurre, porque el amor genuino, aunque sea profundo y sincero, no puede obligar a que haya reciprocidad, y tampoco debería. Deja de echarte la culpa. Esa es la primera gran liberación. Culparte no solo es injusto contigo mismo, sino que también es inútil. Pasar la vida revisando cada decisión del pasado con la lupa implacable de la culpa es una forma lenta de autodestrucción. La culpa es como una cárcel invisible que tú mismo construyes ladrillo a ladrillo con cada si hubiera y cada debía haber. La realidad es que fuiste padre o madre con lo que tenías, con tus recursos emocionales, con tu nivel de conciencia, con tus propias heridas, y diste lo mejor que pudiste en cada momento. Quizás no fue perfecto,
nadie lo es. Pero si lo hiciste desde el amor, entonces no tienes nada de qué reprocharte. La culpa crónica es una forma disfrazada de control. Puede parecer contradictorio, pero no lo es. Cuando te reprochas una y otra vez, es como si de manera inconsciente pensaras que autocastigándote lo suficiente podrías cambiar lo que ya pasó o incluso influir en el presente, como si el autosufrimiento tuviera el poder de alterar la indiferencia del otro. Pero la realidad es otra. El pasado no se puede modificar y el presente no mejora desde la culpa, sino desde la comprensión. Este es el instante perfecto, no para justificar lo que sucedió, ni para ignorar el sufrimiento, sino para empezar a mirarte con más cariño, para recuperar esa parte de ti que quedó a un lado mientras te entregabas por completo, para recordar que antes de ser padre o madre, eres una persona entera y que esa persona también merece amor, atención y respeto, comenzando por el tuyo. Ser padre o madre no debería significar renunciar a tu identidad para siempre. Y aún así, muchos lo han hecho. Desde el primer llanto, desde la primera mirada, desde esa primera vez que una manita pequeña se aferra a la tuya, algo cambia para siempre dentro de ti. Comienza una etapa que sin que te des cuenta se convierte en algo total. Todo lo que eras antes se difumina bajo una nueva etiqueta que llevas con orgullo, pero también con un peso que no se ve. Soy padre, soy madre. Y ese papel, aunque rebosante de amor, puede transformarse en una cárcel si no reconoces a tiempo una verdad esencial. Tu valor no puede limitarse a ese único lazo. Con el paso del tiempo, esa dedicación se convierte en rutina, en sacrificio silencioso, en pequeñas renuncias cotidianas que no aparecen en ningún manual, que nadie te enseña a expresar. Modificas tus horarios, dejas de lado proyectos, silencias tus propios sufrimientos para cargar con los de otros, y lo haces desde el amor. Un amor tan profundo que a veces ni tú mismo comprendes su magnitud. Pero cuando llega el instante en que ese hijo se convierte en adulto, cuando elige su propio camino y lo hace con una frialdad que no esperabas, entonces toda esa dedicación que parecía tener un rumbo claro se queda sin respuestas. Y es en ese momento donde empieza el verdadero dilema interno, porque tú no diste esperando recibir algo a cambio, o al menos eso pensabas. Pero el ser humano, incluso el más altruista, necesita algún tipo de respuesta. No como un pago, sino como un reconocimiento, no como una demanda, sino como un reflejo. Cuando ese reflejo no aparece, cuando lo que obtienes es indiferencia, lo que se quiebra no es solo una relación, lo que se fractura es la percepción que tenías de ti mismo. Lo más desconcertante de todo esto es que no hay una sola razón, no hay un momento específico que se pueda señalar como el inicio de la distancia. A veces simplemente ocurre, el hijo cambia, crece, se distancia emocionalmente, se sumerge en su propio mundo y deja de verte. No porque haya dejado de quererte, sino porque no ha aprendido o no ha querido aprender a mirar hacia atrás con agradecimiento. Y tú te quedas en un limbo raro. Aún estás ahí, dispuesto, abierto, pero invisible. Ante esa invisibilidad, muchas personas caen en una trampa emocional aún más profunda. Tratan de restablecer la conexión desde la urgencia, intensifican la atención, realizan más llamadas, se esfuerzan al máximo, incluso llegando a traicionar sus propios principios para no perder el escaso contacto que les queda. Pero hay una realidad que pocos quieren aceptar. El amor que se siente desesperado no crea lazos, los desgasta. Cuando alguien se da cuenta de que tu bienestar depende de su compañía, ese amor deja de ser un regalo y se convierte en una carga. Es en ese momento cuando inicia el proceso más sutil y transformador, aprender a amar sin suplicar. Para lograrlo, primero es necesario sanar esa herida profunda, esa que no tiene nombre pero que duele cada día, la herida de no sentirse reconocido, de no sentirse valioso, de no recibir ni un simple gracias tras una vida entera de dedicación. Esa herida se lleva en silencio, porque hablar de ella parece un tabú, ya que nadie quiere ser visto como un padre o madre que busca atención. La realidad es que el alma de las personas necesita ser vista con cariño, sobre todo por aquellos que más han estado a su lado. Aquí es donde aparece una reflexión importante. ¿Qué pasa cuando tu necesidad de que te reconozcan se convierte en la manera en que te relacionas? En ese caso, la conexión ya no es amorosa, se transforma en dependencia. Y la dependencia emocional, aunque a veces se presente como amor incondicional, es muy dañina porque te anula, te hace sentir menos y te lleva a rogar por lo que antes ofrecías con generosidad.
Puedes querer a tu hijo con todo tu corazón, pero si él se relaciona contigo desde el desprecio, la frialdad o la ausencia constante, ese amor no está fluyendo, se encuentra estancado y lo que se estanca acaba por enfermar emocionalmente. No es que amar esté mal, sino que amar sin una reciprocidad continua desgasta el espíritu. En este momento hay una decisión interna que marcará un cambio significativo. Deja de esperar que el otro actúe para que tú puedas comenzar a sanar. Deja de tener tu vida en pausa a la espera de una llamada, de un mensaje o de una visita que puede que nunca se presente. Porque la vida no se detiene por la falta de alguien, se frena cuando tú decides no estar presente en la tuya. Lo más complicado de este camino es entender que soltar no implica abandonar. No se trata de romper la relación ni de cerrar tu corazón. Es crear un nuevo espacio más saludable donde el amor sigue presente, pero ya no actúa como una ancla que te hunde, sino como una raíz que te sostiene. Un amor que no mendiga, que no exige, que no depende de nada. Un amor que entiende, acepta y también cuida, porque cuidarte a ti mismo también es un acto de amor. Y si durante años has estado protegiendo a otros, ¿por qué no empezar a hacerlo contigo mismo? No desde el rencor, sino desde el respeto. No desde la ira, sino desde la claridad. Nadie puede vivir de manera saludable esperando eternamente algo que quizás nunca llegue. Y tú mereces vivir de forma saludable. Este es el comienzo de una transformación, un cambio que se inicia cuando dejas de buscar afuera las respuestas que solo tú puedes ofrecerte. Cuando te das cuenta de que, aunque duela, tu valor no depende de nadie más, ni siquiera de ese hijo que hoy parece haber olvidado todo lo que le diste. Desde este punto, la pregunta ya no es ¿qué hice mal? Ahora la pregunta es ¿qué necesito para reconectar conmigo mismo? Y esa respuesta se convierte en el punto de partida para el resto de tu camino. Llega un momento en la vida de cualquier padre o madre en el que una verdad, por más dura que sea, ya no se puede ignorar. No importa cuánto hayas entregado, no puedes forzar a nadie a quedarse. Aceptar esto, aunque al principio parezca devastador, es el inicio de una nueva libertad. Durante años, probablemente organizaste toda tu vida en torno a ser útil, estar disponible y anticiparte a las necesidades de los demás. Lo hiciste desde el cariño, sin lugar a dudas, pero también porque tu identidad se fue entrelazando poco a poco con ese papel de cuidador constante. Y ahora, cuando ese hijo ya no te necesita, al menos no de la manera en que tú pensabas, sientes que algo dentro de ti se quiebra. Es un golpe silencioso, pero profundo. No es que no entiendas que los hijos deben volar, construir su propia vida, tomar distancia. Eso es natural, incluso saludable. Lo que duele no es su independencia, sino la indiferencia, ese tono frío en sus palabras, esa distancia emocional que no se justifica por la madurez, sino que parece ocultar una desconexión total. Y entonces te preguntas, ¿en qué momento dejamos de vernos como personas? Porque eso es lo que más te cuesta aceptar, que ya no eres alguien con quien se comparte, sino alguien a quien se tolera, que ya no eres fuente de cariño, sino una especie de carga que pesa. No siempre lo dicen de forma directa, pero lo sientes. Lo percibes en sus silencios, en esas miradas que evaden, en las respuestas automáticas y esa sensación de ser invisible que te va calando poco a poco, como una llovizna que no empapa de inmediato, pero que empapa el alma. En ese momento, muchos padres caen en un ciclo peligroso, se esfuerzan aún más, llaman con más frecuencia, envían mensajes que quedan sin respuesta, ofrecen ayuda que no han pedido, se vuelven sin querer insistentes, no por capricho, sino por temor. Temor a perder ese lazo de manera definitiva, temor a no tener un lugar en la vida de sus hijos. Pero aquí hay algo que necesitamos entender con claridad. Cuando el amor se convierte en súplica, deja de ser libre. Y tú no viniste a este mundo para mendigar cariño, viniste para darlo, sí, pero también para recibirlo desde un lugar de dignidad. Porque lo que sientes no es solo tristeza, es confusión emocional. Has estado tanto tiempo dependiendo de esa relación que ahora, al haberse enfriado, te cuestionas quién eres sin ella. Este es uno de los retos más grandes de la madurez emocional. Reconstruirte cuando los lazos que te sostenían cambian de repente, porque nadie te prepara para el instante en que das amor y no regresa. Nadie te enseña qué hacer cuando todo lo que ofreciste no es valorado o, lo que es peor, es ignorado. Y aquí es donde surge una verdad fundamental. No tienes que mantener dinámicas que te anulan.
No estás obligado a seguir en contacto frío solo por costumbre. No estás destinado a estar disponible para alguien que no aprecia tu compañía. El amor no es su propósito. El amor maduro también sabe poner límites. Basta de desgastarte por alguien que no desea ser apoyado. Basta de justificar lo injustificable. Basta de pausar tu vida esperando migajas de reconocimiento. Esto no significa dejar de amar, sino comenzar a amarte a ti mismo también. Y eso para muchos papás es algo que han olvidado por completo, porque durante años pusieron su valor en función de lo que podían ofrecer. Pero ahora es el momento de hacerse la pregunta: ¿quién soy yo cuando ya no doy? ¿Quién soy yo cuando no estoy apoyando a nadie más? Y no, esto no es egoísmo, es cuidar de tu salud emocional. Porque si tu bienestar depende de que alguien te devuelva el cariño de la manera que esperas, estarás atrapado en una espera que nunca termina. Y nadie merece vivir así. El equilibrio llega cuando puedes observar esa relación, incluso sintiendo dolor, y decides no seguir invirtiendo en algo que ya no te alimenta. Puede que pienses: si me alejo, no estoy rompiendo el puente. Pero, ¿y si el puente ya está roto del otro lado y tú sigues ahí, esperando una conexión que no existe? A veces, lo más compasivo no es insistir, sino dar espacio. A veces, soltar no es rendirse, es dejar de aferrarte a lo que el otro ya ha dejado caer hace tiempo. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, no lo decides de la noche a la mañana. No se trata de volverte insensible o desinteresado. Es cuestión de entender que amar también significa protegerte del desgaste emocional, que estar presente para los demás no puede ser a costa de tu bienestar emocional, porque tú también eres humano, tienes tus propias heridas, sueños y necesidades. Y ese hijo, ese adulto que hoy no te presta atención, no es quien te juzga. Su frialdad no define tu historia. Su distancia no borra todos esos años de dedicación. Su silencio no anula todo lo que has dado. Es su proceso, no tu condena. Así que comienza poco a poco a recuperar el centro de tu vida, no desde el rencor, sino desde la claridad, no desde la ruptura, sino desde el cuidado. Porque cuando uno empieza a soltar desde el amor propio, no se aleja, se salva. Y esa salvación no es para olvidarte de tu hijo, es para que no te olvides más de ti mismo. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que no puedes seguir construyendo relaciones desde la ausencia de ti mismo. Y en ese momento, aunque llega cargado de sufrimiento, también se convierte en la puerta a una manera más auténtica y tranquila de querer. Durante mucho tiempo, tal vez sin darte cuenta, confundiste el amor con estar siempre disponible. Decir que sí a todo, anticiparte a cada necesidad, incluso cuando eso significaba dejar de lado tus propios deseos. Nunca lo viste como un sacrificio, porque en tu cabeza estaba claro. Amar era eso. Dar sin límites, sin quejas, sin pedir nada a cambio, y durante un buen tiempo funcionó. Te sentías útil, necesario, fundamental. Pero cuando la situación cambió, cuando tu hijo ya adulto dejó de mirarte con la misma cercanía, algo empezó a romperse. No solo la relación, también tu percepción de quién eres. Y entonces aparece la pregunta incómoda, esa que hemos estado evitando durante años. ¿Qué pasa conmigo? No como un reproche, sino como un grito interno que ya no puede permanecer en silencio, porque una cosa es amar con generosidad y otra muy diferente es desaparecer por completo bajo la excusa del amor. El asunto es que nadie te enseñó a establecer límites en el amor. Al contrario, se ha idealizado la figura del padre o la madre que lo da todo, que siempre está presente y que nunca pide nada a cambio. Pero hay algo que necesitamos comprender urgentemente. Darlo todo no siempre genera relaciones saludables. A veces lo que se produce es un desequilibrio, y donde hay desequilibrio hay desgaste. Porque cuando siempre estás disponible, cuando tu respuesta es un sí automático, cuando nunca pones un límite, lo que la otra persona aprende no es a ser agradecida, sino a acostumbrarse. Se habitúa a que tú estés ahí, a que tú soluciones las cosas, a que tú te adaptes. No es por maldad, ni necesariamente por egoísmo, simplemente porque nunca le enseñaste otra manera de relacionarse. Y lo más duro de todo esto es que cuanto más te anulas, más invisible te vuelves. Ese es uno de los efectos más tristes de entregarse sin medida. Deja de verse como un acto de amor y comienza a ser percibido como una obligación implícita. Y tú, que te entregaste tanto y diste todo de ti, terminas siendo solo una figura que cumple una función. Estás presente, pero ya no como alguien con anhelos, sentimientos y límites, sino como un recurso emocional al que se puede recurrir.
Ahí es donde surge la paradoja. Cuanto más ofreces, menos se valora. Cuanto más te sacrificas, menos se aprecia tu presencia. Y llega un momento en que todo ese amor que no recibe nada a cambio comienza a convertirse en un peso, ya no como un motivo de orgullo, sino como una carga. Y lo sabes, lo sientes en tu cuerpo, en tu alma, en esa tristeza que no se disipa, pero no tienes idea de cómo salir de esa situación sin sentir que traicionas el amor que ofreciste. Pero hay algo que necesitas entender con toda claridad. Cuidarte a ti mismo no significa traicionar a nadie. Establecer límites no es rechazar, es proteger. Proteger lo que queda de ti, lo que aún necesita espacio para respirar, para sanar, para reconstruirse, porque tú también eres una persona y las personas no solo dan, también necesitan recibir, ser vistas y ser respetadas. Poner un límite no significa cerrar la puerta, sino modificar las reglas de la relación para que no te haga daño. Es decir, con claridad te quiero, pero no a expensas de mi bienestar. Se trata de tener la capacidad de alejarte cuando el lazo solo trae desgaste, no porque no te importe, sino porque has comprendido que tú también eres importante. Este aspecto es crucial, ya que si no estableces límites, si no comienzas a reconstruir una vida que también te pertenezca, lo que sigue es el rencor. Y el rencor es un veneno para el espíritu. No lo expresas en voz alta, pero está presente. En cada llamada que no contestas, en cada mensaje que pasas por alto, en cada visita que no se lleva a cabo, te vas llenando de desilusión hasta que sin darte cuenta, el amor se convierte en un dolor acumulado. Eso no es lo que deseas ni lo que mereces. El amor no debería ser así, no debería dejarte sintiéndote vacío y por eso, aunque te cueste un montón, aunque sientas que estás desarmando algo que has sostenido durante años, es momento de que empieces a cuidarte, a reencontrarte contigo mismo, a recordar que antes de ser madre, padre, cuidador o apoyo, fuiste y sigues siendo tú. Tal vez no sepas por dónde comenzar, tal vez te dé miedo cambiar la dinámica, pero a veces solo se necesita un pequeño gesto, una decisión sencilla pero firme, dejar de forzar conversaciones, dejar de estar siempre a disposición, dejar de hacer preguntas que nunca obtienen respuesta, no desde la ira, sino desde el amor propio, porque lo que no se cuida se quiebra y tú llevas demasiado tiempo rompiéndote en silencio. Comienza a hablarte con la misma dulzura que usabas con tus hijos cuando eran chiquitos. Empieza a darte tiempo, espacio y descanso. Recuerda que te hacía sentir bien antes de que todo girara en torno a los demás, porque todo eso sigue ahí, esperando por ti. No lo has perdido, solo lo has puesto en pausa. Y cuando logras recuperar tu voz, tus preferencias, tus límites y tu lugar en tu propia existencia, algo comienza a sanar. Desde esa sanación, el amor también se transforma. Ya no es una necesidad, se convierte en una elección, ya no es una exigencia, es una entrega consciente, ya no es una espera llena de angustia, es una mirada compasiva, incluso hacia aquellos que hoy no saben cómo quererte. Eso, aunque duela, es un signo de madurez emocional y es el camino de regreso a ti mismo. Hay algo que muy pocos padres se atreven a reconocer en voz alta: el sufrimiento que causa necesitar a un hijo que ya no te necesita. No se trata de un deseo de control ni de una incapacidad para aceptar su independencia. Es una necesidad emocional que tiene raíces profundas, no en la dependencia, sino en el vínculo, en ese lazo invisible que formaste con cada gesto, cada noche en vela, cada miedo guardado y cada esfuerzo silencioso. Y ahora, cuando ese hijo parece haberse distanciado no solo de ti, sino también de lo que vivieron juntos, te topas con un vacío que no se llena con explicaciones lógicas. Porque no importa cuánto te digan que es parte del ciclo de la vida, que es normal que los hijos se separen, que debes centrarte en ti misma, hay un rincón en tu interior que sabe que lo que realmente duele no es su independencia, sino la falta de conexión emocional, ese muro invisible que ha ido creciendo con el tiempo y que ahora parece imposible de derribar. En ese muro muchas veces también están tus propias manos, no por malicia, sino por esa necesidad inconsciente de mantener el lazo a toda costa. Porque cuando sentimos que estamos a punto de perder a alguien, nos aferramos con más fuerza. Y en ese aferrarse, sin darnos cuenta, comenzamos a exigir, no desde un reclamo directo, sino desde un gesto pasivo, la expectativa silenciosa, el deseo constante de una señal, y esa expectativa, si no se maneja con una buena dosis de madurez emocional, se convierte en una forma sutil de presión.
Cuando esperas demasiado de alguien que no está dispuesto o no sabe cómo ofrecerte lo que necesitas, terminas imponiéndole un peso que no le corresponde, un peso que de manera irónica lo aleja aún más de ti. Aquí es donde surge uno de los mayores malentendidos en el amor de padres: confundir amor con obligación, creer que porque has dado todo mereces recibir todo. Y sí, en un mundo ideal el amor se correspondería de manera natural, pero la realidad es mucho más complicada. No todos saben amar de vuelta. No todos pueden mirar hacia atrás y reconocer lo que han recibido. No todos saben agradecer sin sentirse en deuda. Y si pones tu paz emocional en manos de alguien que no puede o no quiere responder a tus gestos con la misma intensidad, estarás atrapado en una angustia constante. Porque todo lo que esa persona haga o deje de hacer influirá en cómo te sientes. Te conviertes en rehén de las decisiones emocionales de esa persona, y aunque parezca que es amor, en realidad es una forma de esclavitud interna. La verdadera libertad emocional empieza cuando te planteas una pregunta clave: ¿quién soy yo si no recibo de esa persona lo que necesito? Si tu respuesta es que te desmoronas, entonces hay algo en ti que necesita atención, porque ningún lazo, sea cual sea, puede arruinar tu identidad. Eres mucho más que la reacción emocional de alguien más, mucho más que la falta de una llamada, más que un abrazo que no se ha dado, más que una charla distante. Tu historia, tu valor, tu esencia no se pueden reducir a cómo te trata otra persona. Y menos aún, si esa persona ha dejado de verte, no porque tú hayas dejado de querer, sino porque él ha dejado de prestar atención. Este es el momento de comenzar a distanciarte emocionalmente, no de manera fría, sino con inteligencia. Distanciarse no significa romper el lazo, sino liberar el nudo de dependencia que se ha formado a lo largo de los años. Porque hay una gran diferencia entre el amor y ese apego ansioso que te hace pensar que sin esa persona tu vida no tiene sentido. Es momento de empezar a reconstruir tu propósito desde otro lugar, desde ti mismo, desde lo que eres, más allá del papel que desempeñaste. Tal vez durante muchos años fuiste el pilar emocional de tu familia, la persona que sostenía, alimentaba y cuidaba. Pero ahora, cuando ese entorno ha cambiado, es tu turno de redescubrirte, no como una reacción a lo que has perdido, sino como una afirmación de lo que aún puede llegar a ser. Hay una idea poderosa que puede ayudarte a dejar ir. No todo lo que ofreciste fue en vano solo porque no fue reconocido. El amor no se mide por la respuesta del otro, sino por la sinceridad con la que fue entregado. Y en el fondo sabes que diste desde el amor. Eso es suficiente, eso tiene valor, con o sin reconocimiento. Lo que puedes hacer ahora es algo completamente diferente. Comienza a ofrecerte a ti mismo lo que has estado esperando que viniera de afuera. Porque esa aprobación que tanto deseas no tiene que llegar en forma de palabras de otra persona, puede manifestarse a través de decisiones propias, de nuevos espacios, de pequeños placeres que redescubres, de proyectos que ya no necesiten de nadie más para tener valor. Y en ese momento algo se transforma. El dolor por la ausencia de tu hijo sigue ahí, por supuesto, pero ya no te inmoviliza. Su lejanía sigue siendo complicada, pero ya no marca tu día a día. Porque ahora tú estás presente para ti, no como un reemplazo, no como una resignación, sino como una elección consciente. El hijo no espera más para encontrar la paz. Y cuando alcanzas ese estado, cuando comienzas a vivir tu vida con más atención, ocurre algo sorprendente. Dejas de cargar con peso, dejas de exigir, y curiosamente es desde ese desapego tranquilo que puedes volver a amar con libertad. No porque hayas olvidado, sino porque has aprendido a no depender. Eso es amar desde la plenitud. Un amor que ya no busca controlar, convencer o rescatar. Un amor que se libera no por desinterés, sino por madurez. Desde ese lugar, el amor se vuelve más auténtico, porque ya no exige, solo da. Y si llega una respuesta, será bien recibida. Pero si no llega, tú seguirás firme. Hay un momento casi imperceptible en el que algo dentro de ti se transforma. No es un estallido ni una revelación espectacular. Es más bien un susurro, una claridad que surge lentamente tras tanto ruido interno. Te das cuenta de que has estado esperando demasiado tiempo que algo o alguien te devuelva la tranquilidad que perdiste, cuando en realidad lo que necesitas es recuperar la capacidad de devolvértela tú mismo. Porque ya no se trata solo de tu hijo, de su frialdad o su distancia. Se trata de lo que esa dinámica ha hecho en ti, de cómo has permitido sin querer que su ausencia emocional
se convierta en una herida abierta, siempre presente, siempre esperando un gesto que la cierre. Quizás ese gesto nunca llegue y tal vez esa sea la puerta que necesitas abrir. Esa puerta no te lleva al olvido ni al rencor. Te lleva a tu vida, a esa parte de ti que se quedó estancada, esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Y eso no va a suceder. Los lazos evolucionan, cambian, a veces se enfrían y otras veces simplemente se convierten en algo que ya no se asemeja a lo que fueron en su momento. Y aquí es donde entra una palabra clave: límites. No como muros que dividen, sino como contornos que resguardan. Durante años, probablemente confundiste establecer límites con dejar de querer. Creíste que decir que no, que alejarte o tomar distancia emocional era una forma de egoísmo o un castigo, pero ahora comprendes que no es así. Poner límites es una manera de cuidar lo que queda de ti, porque el amor que se entrega sin ningún tipo de protección termina consumiendo a quien lo da. Un límite saludable no es una amenaza. No dice, si no me tratas como deseo, me voy para siempre. Dice algo mucho más sincero: así no puedo seguir sintiéndome bien y necesito cuidar de mí, aunque eso signifique alejarme. Es un acto de respeto, no de rencor. Y es complicado, claro, porque siempre fuiste tú quien mantuvo el puente, quien hizo la primera llamada, quien se ocupó de que estuviéramos en contacto, y ahora decides soltar ese papel no por resentimiento, sino porque no puedes seguir perdiéndote a ti mismo en el intento de sostener algo que ya no está. Así comienzas a recuperar pequeñas partes de ti. Quizás recuerdas alguna actividad que dejaste de lado, una amistad que dejaste ir, una rutina que te hacía sentir bien y que postergaste año tras año, no para llenar el vacío del amor que falta, sino para reencontrarte contigo mismo, porque no hay mejor muestra de amor propio que reconstruirse sin esperar la aprobación de nadie. Ese proceso no es lineal. Habrá días en los que te sentirás fuerte y otros en los que volverás a mirar el teléfono esperando un mensaje que no llega. Es completamente normal, pero ahora tienes una nueva perspectiva. Ya no te defines por esa espera, ya no es lo más importante en tu vida porque has comenzado a enfocarte en ti mismo. Y algo interesante comienza a suceder cuando esto ocurre. Dejas de sentir angustia ante el silencio del otro. Ya no lo ves como un castigo, sino como una señal de que tal vez esa relación, tal como la conocías, ha cambiado, y eso está bien. Puedes valorar lo que fue sin aferrarte a lo que ya no existe. Muchos padres temen que establecer cierta distancia los haga parecer fríos o desinteresados. Pero también es cierto lo contrario. Cuando te quedas en una relación desigual por miedo, cuando sigues dando y dando esperando que algo cambie, comienzas a anularte. Y un amor donde uno se anula no es amor, es dependencia. Aprender a soltar desde el amor es uno de los mayores actos de madurez emocional que hay. No se trata de cerrar la puerta con ira, sino de abrir otra interna que te conduzca a un espacio más amplio, más saludable, no para olvidar al otro, sino para recordar quién eres realmente, porque tú también tienes un valor significativo. Repetir esta frase hasta que realmente la sientas puede ser el primer paso hacia una nueva manera de vivir. No necesitas que alguien más valide tu valía, tu historia, tu dedicación, tu capacidad de amar. Todo eso ya es más que suficiente. El reconocimiento que anhelabas del exterior puedes empezarlo a forjar desde tu interior, y eso lo transforma todo, porque ahora ya no amas desde la falta, sino desde la elección. Ya no esperas que el otro te dé un propósito, porque has comenzado a crearlo tú mismo. Ya no evalúas tu día por la llegada o ausencia de un mensaje, sino por lo que has logrado ofrecerte. Desde esa perspectiva, incluso puedes volver a mirar a tu hijo sin rencor, no porque él haya cambiado, sino porque tú sí lo hiciste. Porque ahora comprendes que el amor genuino no requiere aprobación, solo necesita respeto hacia el otro, pero también y sobre todo hacia ti mismo. Ese es el nuevo camino, uno que no depende de lo que recibas. No se trata solo de lo que decides cultivar en tu vida, con o sin esa persona, cerca o lejos, porque tu dignidad no se puede poner en la balanza y tu tranquilidad interna no puede seguir esperando a que alguien más se decida a reconocerla. Llega un momento en el que dejas de mirar hacia atrás con la esperanza de que algo cambie y comienzas a mirar hacia adentro, cuestionándote en qué instante te dejaste de lado. No es una pregunta sencilla, pero es fundamental, ya que detrás de todo ese sufrimiento que sientes por la falta emocional de tu hijo, hay otra ausencia más sutil, más profunda y más antigua, la tuya.
Durante años fuiste el pilar de un sistema familiar, el que sostenía, el que resolvía, el que estaba presente, y todo giraba en torno a ese papel. Pero ahora, en este presente silencioso donde el contacto se ha vuelto escaso o forzado, te enfrentas a un reflejo complicado de sostener. ¿Qué queda de ti cuando ya no estás apoyando a nadie más? Y lo que queda es tan valioso como lo que ofreciste. Sin embargo, para poder verlo, necesitas quitarte las gafas de la necesidad, dejar de ver a tu hijo como el responsable de tu tranquilidad y comenzar a mirarte a ti mismo como el creador de tu propia vida. Porque aunque suene duro, ya no puedes seguir esperando que alguien más, por muy significativo que sea, te devuelva lo que tú no te estás otorgando. La paz interior no llega cuando el otro cambia, sino cuando decides dejar de sufrir por aquello que no está en tus manos. Llega en el momento en que sueltas la expectativa de ese mensaje, esa llamada o esa visita que nunca aparece. Cuando dejas de interpretar cada ausencia como una prueba de tu valía personal, porque no lo es, tu valor no se mide por la frecuencia con la que tu hijo te recuerda. Tu dignidad no depende de si te llaman tu cumpleaños. Tu importancia no está condicionada a los gestos de los demás. Todo eso reside dentro de ti y al comprenderlo te liberas. Esa libertad emocional no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, es ese momento en el que sientes que estás a punto de romperte otra vez, pero en lugar de salir corriendo en busca de una reacción de alguien más, decides quedarte contigo mismo. Es ese día en el que la soledad se siente con intensidad, pero decides darte una vuelta, escribir unas líneas, respirar hondo, en vez de abrir esa charla que sabes que solo te traerá más sufrimiento, porque ahora has comprendido algo clave. No todo silencio necesita ser roto y no toda falta tiene que ser reemplazada. Hay espacios vacíos que no se llenan con la compañía de otros, sino con tu propia presencia. Y en ese hallazgo renace algo en tu interior, una serenidad que no habías experimentado en años. No porque todo esté bien en el exterior, sino porque por fin hay armonía en tu interior. Y desde esa armonía, desde esa tranquilidad recuperada, puedes comenzar a construir algo que antes parecía un sueño imposible. Una nueva fase. No una existencia sin tu hijo, sino una vida donde él ya no sea el eje de tu estabilidad emocional. Una existencia en la que el amor sigue presente, pero sin presiones, donde la conexión permanece abierta, aunque ya no determina tu propósito. Este es un cambio significativo, ya que hasta ahora habías amado desde el deseo, desde la espera, desde el sufrimiento. Ahora comienzas a amar desde la decisión, desde la calma, desde un lugar mucho más pleno. Y claro, habrá instantes en los que te asaltarán las dudas, momentos en los que tu corazón se romperá de nuevo al observar cómo otros hijos sí cuidan de sus padres, si los visitan, si los tienen en mente, pero esa comparación, por dolorosa que resulte, ya no será una carga, porque habrás comprendido que tu historia es singular, que tu trayecto es diferente y que no requieres la aprobación de los demás para vivir en armonía. Así que quizás empieces a dedicar tu energía a otro tipo de relaciones, a amistades auténticas, a esos proyectos que habías dejado de lado, a actividades que te ayuden a reconectar con tu esencia, no como una forma de huir, sino como un proceso de sanación, porque lo que estás haciendo no es llenar un vacío, sino recuperar un espacio que habías entregado, y a veces ese cambio interno produce resultados inesperados. Al dejar de buscar la atención, al soltar la presión, al presentarte completo sin necesidad de que alguien te rescate, a veces la otra persona responde. No siempre, pero en ocasiones sí, porque el amor que no depende de nada genera curiosidad, respeto e incluso admiración. Pero esa posibilidad ya no es la razón de tu transformación. Ahora el foco eres tú. Ahora lo que cuenta no es si regresa, sino que tú ya has regresado, has vuelto a ti mismo, a tu centro, a tu vida, y eso nadie te lo puede quitar. Y aquí radica el verdadero éxito. No es que todo se haya solucionado, es que tú dejaste de esperar que todo se solucione para sentirte bien. Has aprendido a sentirte bien en el camino, a encontrar la calma en medio de la incertidumbre. Has comprendido que no debes existir solo como un apéndice de los demás, sino como un individuo completo. Eso es lo que se llama madurez emocional. Eso es amor verdadero. Eso es comenzar a vivir con los pies firmes en tu propio terreno, mirando hacia el futuro, con el corazón aún receptivo, pero sin olvidarte de ti mismo en el proceso. Porque al final
Todo este recorrido no se trataba de cómo volver a tener a alguien, sino de cómo reencontrarte contigo mismo.